Bien, de regreso nuevamente en este espacio que tiene que ver con el streaming de Patagonia Nexo. Llegó nuestro invitado, ya programado y bueno, y agradecido, José Lobonca. Gracias por la invitación. José Pareja, Sí. Bueno, conocido acá en Río Turbio, nacido, joven de Río Turbio, que tuvo la posibilidad, se fue a estudiar, regresó y con expectativas, seguramente muy positivas, innovadoras, desde el arte fundamentalmente, y también con desafíos que tienen que ver con estos tiempos tan delicados, y fundamentalmente nosotros te invitábamos por el desarrollo tuyo desde como emprendedor y fundamentalmente como hijo de esta comunidad, ¿no? Porque tiene que ver con varios factores. Y bueno, preguntarte ya de entrada cómo se vive en estos momentos los desafíos en cuanto a poder sostenerse como emprendedor aquí en Río Turbio. Bueno, gracias por la invitación. Está bueno tener estos espacios para poder comentar lo que uno piensa, ¿no? Y reflexiona, porque por ahí siempre es muy para adentro, y bueno, con los compañeros de trabajo y demás, y no tiene la posibilidad como de salir y mostrar, más allá de que haga un reel o lo que sea en redes, que estamos metiéndole pila a eso. Y se vive muy complejo. Justo una amiga hoy me decía, comerciante igual, me decía como que siempre nos dicen que van a venir tiempos mejores. Tipo, nunca llegan. Cada vez acogota más y no llegan los tiempos mejores. Y se hace complejo, se hace el día a día. Tenés varias aristas, ¿no? Una es como la monetaria, donde cada vez ahorca más, y yo te puedo mostrar el celo ahí con los proveedores diciendo, che, acordate. Y también lo sentimental, porque decís, bueno, mi producto no funciona, ¿entendés? No está bueno, ¿qué le falta? Y a veces no le falta nada y está de 10 para arriba. Y es la situación por ahí que... Está ahorcado el bolsillo. Sí. Entonces, como te digo, uno manijea, entonces al estar ahí esperando que entre alguien al negocio, yo hablo particularmente de la gastronomía, ¿no? Uh-huh. Del término restaurante, eso viene de restaurar, del tiempo libre, ¿no? Uh-huh. De reparar esa situación donde uno está cansado y quiere despejarse, va a un restaurante, va a un lugar para comer. Y hoy la gente no quiere tomarse una birra, quiere comprar un kilo de harina, un kilo de pan. Obviamente. No quiere comprar un fernet, quiere llenar el changuito. Entonces, está complejo, está complicado y uno... Es difícil porque uno no puede como bajar la guardia, como quien dice, sino tiene que estar como al pie de cañón. Uno no puede, tipo, no sé, no entra nadie, cierro, no, vos tenés que estar abierto para ver si entra alguien. Claro, la gente le va dando prioridades a otras cosas. Claro. Y todo lo que por ahí se ocupaba en tiempos libres como esparcimiento, como reencuentro o como por ahí ir a probar sabores. Claro, en estos momentos es totalmente en tercer plano, ¿entendés? Y más todavía si no sé, si el local está sucio o demás también. No, es como que todo el tiempo tenés que estar a veces trabajando el doble. El tema de la producción diaria, semanal, programarlo más porque no hay rotación de producto. Entonces hay cosas que tenés que sacar de la carta, que decís, esto va a refuncionar, y decís, bueno, no. O sea, ¿Cómo se puede reconvertir todo? ¿Cómo se va reconvirtiendo todo? Sí, hay una palabra muy horrible que se está usando ahora que es como reinventarse, que prácticamente es cerrar e irte a vender a tu casa. Y es lo que está ocurriendo a lo largo del país. Es lo que está pasando en todos los sectores. Y es una bola que no termina, porque un compañero, colega gastronómico de otro local se reinventa, se va a vender a su casa, puede abaratar los costos y es una competencia más a lo que ya hay. Y repercute así a todos, ¿no? El municipio que no recauda, el que puede abaratar los costos, yo que tengo costos fijos de otros costos, digamos. Entonces se hace como una bola de que no termina. Entonces sí. Decís, si todo va bien puede ir mal y si todo va mal puede ir peor. Entonces es complejo. Y uno tiene que estar ahí. Y por ahí con tu pregunta es reinventarse. Nosotros estamos en una situación donde decís, bueno,
qué tenemos, qué hacemos. Y es horrible también esto. Uno lo ve como una, ¿cómo decirte? Como una habilidad, como algo a destacar, de que el emprendedor se reinventa. En realidad está bueno, pero es un caos igual. Sí. No puede estar todo el tiempo, no hay estabilidad en nada. Entonces, como decir, bueno, ¿ahora qué hago? No funcionó, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, me reinvento, bueno, ¿qué hago? Y eso desgasta muchísimo. Bien, ¿y cómo analizás vos la situación teniendo en cuenta que vos compartís con gente de Chile? ¿Cómo plantean ellos su situación en la gastronomía, por ejemplo? Son por ahí públicos distintos, ¿viste? Nosotros siempre nos abocamos a un público que es regional, de acá, al vecino. Uh-huh. Diferentes lugares como Puerto Natales, Calafate, estuve trabajando en Calafate. Uh-huh. El pueblo, la gente del pueblo, digamos, no les importa, no interesa. La gente que vive ahí no importa. Es más, las tratan mal, porque no dejan propinas, se quejan y demás. Y va todo abocado al turista. Entonces al turista, alfombra roja y que pase y todo. Y si viene uno, bueno, o sea, sí, comprás lo mínimo y encima lo compartís, ¿entendés? Uh-huh. Cosa que a mí se me parecía súper raro eso. Porque como nosotros siempre trabajamos, era como siempre dar lo mejor a la gente de acá. Claro. Entonces sí son miradas totalmente distintas. Y siempre priorizan, bueno, esto, la calidad, ¿no? Y la innovación, y bueno, uno por ahí trata de copiar eso. Nosotros estamos en esa. De vuelta a tu pregunta que me hacías, era cómo se reinventan, y es eso. Noches temáticas de, Uh-huh. noches de, especial de, y tratando como por ahí de ganar desde ese lado, ¿viste? De la novedad, que despierte una curiosidad. Claro, y justamente el segmento por ahí, el más delicado, ¿no? Que tiene que ver con los jóvenes, Sí. Y que no tienen los recursos por ahí de compartir cómo armar las temáticas. O sea, si hay temáticas generalmente donde involucran mucho más el adulto, que se sabe Claro. que es el que está cuidando su trabajo, que sostiene su trabajo, que es una herramienta hoy sumamente vital, porque hoy tener el trabajo es Sí. gran parte. Los salarios no son acordes, pero es el sostenimiento que medianamente en la coyuntura te ayuda. Sí, es más, te digo que hay semanas donde entra más gente a dejar currículum que gente a consumir. Es Una locura. una locura, y vos le tenés que decir a la gente, che, mirá, está todo re podrido, o sea, yo necesito cliente, no necesito empleado, porque estamos hasta acá, y es una pena. En paralelo a eso, tampoco podés estar mendigando y echando lástima, sino que en paralelo a esa situación... es que hay que plantear la realidad. Es lo que te digo, inventar temáticas, no sé, ahora estamos con una temática de un trago nuevo, inventamos prácticamente un día para hacer un evento. Bien. Que por suerte está pegando, hay mucho feedback con la gente. Y bueno, y en esa, ¿viste? Apuntando a diferentes públicos, franjas etarias, diferentes horarios también. Estuvimos a la mañana, al mediodía con almuerzos, a la tarde con la merienda, a la noche. Entonces como buscándole la vuelta. Es una situación delicada. Ahora, ¿cómo interpretás vos desde tu punto de vista, teniendo en cuenta que, bueno, estamos en un cónclave prácticamente estatal, minero, donde, bueno, se han vivido épocas muy difíciles y obviamente que el clima y que la situación de incertidumbre sobre la crisis económica nacional afecta directamente porque tiene que ver con la realidad del Estado. Situación que, sin duda, que si se viviera de una reconversión posible, ¿a dónde caería la gente? Sí, los escenarios no son alentadores, digamos. Es donde uno tripa el corazón, como siempre se lo catalogó, ¿no? A la población de la cuenca y bancando. Yo he estado en las luchas mineras, yo he hecho las ollas populares, yo he estado como a pie de cañón, pintado millones de murales, a huevo también, y nada, yo creo que por ahí nosotros lo que apuntamos es a esto, a una identidad, a crecer desde ese lado. Y nada, por ejemplo, en la carta tenemos tragos que son alegóricos a la empresa, por ahí hablando del carbón. Tenemos uno que se llama Chufi,
que es de los... El viejo Chufi. Sí, de que los se encuentra camiones a ubicado. vapor. Entonces ese trago que tenemos lo ahumamos con romero para que sea como un Mira. paralelismo entre eso. Tenemos trago que se llama Valdelén, que tiene como una montaña de crema. Entonces siempre... Claro, tiene que como ver con la identidad del lugar. Tratamos de rescatar la identidad y como para fortalecer esto que me decís vos de la minería, que no sabemos hacia dónde va a parar, apuntando también a algo turístico, ¿por qué no? Y hay lugares donde la minería ha terminado, o sea, lugares emblema en Argentina donde quedan los vestigios de las minas y se reconvierten en eso, ¿no? En destinos turísticos que no son destinos turísticos como los glaciares, como Chaltén, que tienen hermosas y maravillosas cuestiones ahí, pero nada, es otro tipo de turismo. También entender esto, ¿no? Que hay diferentes tipos de turismo. Por ahí pasa que el vecino compara, bueno, acá no hay, y ¿por qué no somos como Calafate? Bueno, porque Calafate tiene una masa glaciar enorme y nunca vamos a poder tener eso. Entonces hay que entender que hay diferentes tipos de turismo, que nosotros tenemos una gran parte del turismo que viene a Río Turbio es de personas mayores, jubiladas, que vienen a hacer un trekking más tranquilo y que no pueden, esa gente no puede ir a Chaltén porque son todos de dificultad alta, la mayoría. Exactamente. Entonces, nada, es ir viendo y pensando cómo sobrevivir a diferentes escenarios que uno se puede plantear. Vos trabajás en el área de turismo de la municipalidad, ¿no? Exactamente, sí. Bien, ¿cómo...? Obviamente que tendría que preguntarle a la responsable, a la directora, Sí. pero me tomo el atrevimiento y como nacido, como Nick del lugar, conocés la idiosincrasia de la comunidad, por lo tanto vas a poder responder claramente, te lo estoy preguntando de forma personal. Claro, sí. Lo que tiene que ver con el bosque de duendes, tenemos la zona del dique, pequeños senderos que también están en la zona de Mina 1, justamente en el Valdelén. Por ahí nosotros mismos, ¿no? Me involucro, no apreciamos el entorno natural que vivimos, ¿no? Sí. Las montañas, por ahí creemos cosas que pensamos saberlas y no, en realidad no las sabemos. Claro. Y que técnicamente se requiere mayor conocimiento en ese aspecto. Obviamente, qué es lo que significa un IRE, qué es lo que significa una lenga, cuál es el proceso. Comentame si ese es el tema por ahí que hay que guiar. Sí, siempre se parte de una polémica que es como de en Río Turbio no hay turismo y nadie hace nada. Ok, puede ser, sí, no sé, es discutible. La vara de quién hace o no hace, no sé quién la tiene. Pero sí, venimos trabajando de a poco con el equipo ahí, con Ani, que siempre también salimos a dar entrevistas, por eso como también me tomo el atrevimiento de poder hablarlo, porque es algo que constantemente estamos charlándolo. Y cómo se arranca, ¿no? De las bases. Entonces siempre tratamos de ir a dar charlas a las escuelas, de donde están los más pequeños, que le pueden decir a sus hermanos, sus padres, sus tíos, a sus familias, y hacer entender de que por ahí conocer no es lo mismo que saber no es lo mismo que conocer. Y nos ha pasado también estar en guiados donde por ahí nos dicen, yo ya conozco, o sea, ¿qué me vas a decir a mí que soy nacido y criado y llevo 45 años en Río Turbio? Vos a mí no me podés decir nada del bosque, porque yo me lo pateé todo. Sí, sabemos, eso lo sabemos, lo entendemos, pero bueno, por ejemplo, que la barba de viejo de los árboles es un indicador de que hay buena oxigenación en esa zona. Yo no lo sabía. Está buenísimo saberlo. Y así, tipo, un montón de datos del pan de indio, que es un hongo que crece en la rama y la rama se autocorta la rama con un nudo para cortar la savia a raíz de ese hongo. Entonces hay como un montón de datos que son súper curiosos y decís, che, todo esto está pasando en vivo, acá al frente mío. Y no solo... lo conozco por ir a hacer after ahí, y por escabiarme ahí, que yo también lo he hecho, ¿entendés? Yo también fui de los que decían, nada, yo ya conozco, a mí no me puede enseñar nada. Y hoy estamos viendo la posibilidad de abrir nuevos senderos con diferentes dificultades, marcar las dificultades. Me parece un trabajo interesante que nunca se ha hecho, no porque nosotros la tenemos re clara y somos re trekking, no, para nada. Aprendemos de las cosas que se han hecho y ir creciendo en ese sentido, porque también pasa lo mismo, ¿viste? Lo que decíamos. ¿Para qué quiero otro sendero si somos un pueblo minero? Punto.
Sí, se pueden complementar. Estábamos trabajando en un trekking del carbón que atraviesa diferentes zonas, con un registro histórico que se puede contar. Entonces se pueden hacer en paralelo diferentes situaciones. Seguro. Y que son súper interesantes. Que es más que nada sentarse, hablar, charlar y cranearlo. Y bueno, nada, me parece que falta un poco esto de transmitir, de juntarse con el vecino y comunicar. Qué bueno que comentes todo esto, porque vos te fuiste a estudiar, sos nacido acá, sos una generación de chicos nacidos aquí en Río Turbio, que buscaste la manera a través de tus padres, seguramente, Sí, por suerte. Con el esfuerzo de lograr que el hijo cumpla sus objetivos y regresaste a Río Turbio, porque Sí. hay generaciones que, bueno, se han quedado en los lugares por ahí que han ido a resolver su vida de profesional. En esta oportunidad, bueno, vuelvo a reiterar que el objetivo fundamental de la charla tenía que ver con los desafíos de los emprendedores, porque venís a colocar un granito de arena y que ojalá sea ese granito tal vez el aporte para ir transformando de alguna manera la vida misma de una comunidad. El objetivo del programa también tiene que ver con eso, de buscar el mejor objetivo y lograr, a mi humilde entender, la reconstrucción de un tejido social que ha sido roto por decisiones justamente de políticas económicas en la vida del yacimiento, donde muchos dirigentes, tanto deportivos, culturales, en fin, gente que tenía responsabilidades barriales, volvió a su lugar de origen. Claro. Entonces, eso de volver a charlar y de volver a comentar cosas que tienen que ver con Río Turbio es la idea, ¿no? O sea, capaz que a alguno le resulta aburrido, pero es el trabajo que por lo menos podemos llegar a desenvolver nosotros a través del medio, que tiene que ver con Patagonia Nexo. Sí, y pensar también de los dos lados. A alguien le puede parecer aburrido, pero también a alguien le puede parecer muy interesante. Y en ese sentido, juntarse, charlar, planificar, armar y demás me parece fundamental. Más allá si uno, como José o como vos, aporta un granito de arena, también hay que ser consciente que la comunidad, la cultura y la identidad se construyen en conjunto. Más allá de que uno pueda aportar algo, ¿no? Que me puedan decir a mí, bueno, ¿qué se hace? Y sí, qué sé yo. Si tanto que se piensa así, o también se tiene que pensar de otra manera y decir, bueno, es parte del algo mínimo, parte de lo macro, ¿no? Entonces, parte de volver de estudiar también es eso. No, siempre la idea nunca fue volver a no sé, ¿cómo decirte? A hacer halago de lo que me fui, ¿no? Sino era como aportar a las diferentes situaciones que a uno le pueda acontecer, como por ejemplo emprender en algo. Nosotros arrancamos haciendo birra, después pudimos abrir un bar, con ayuda de provincia en su momento. Ahora estamos con mucha ayuda del municipio. Y nada, uno también tiene que estar agradecido por esas situaciones y no dejar de lado lo que uno hace y el pecho que también uno le pone, ¿entendés? Y qué sé yo, nosotros también tuvimos un pase de tener una marca que era Arte Infernal, ahora pasó a llamarse Arte, con otra impronta, con otro logo también, entonces como quien dice, uno va, no sé si la palabra es evolucionar, pero uno va cambiando. Va buscando. Y va buscando diferentes tipos de identidades. La verdad que la idea, reitero, es tener todos esos tipos de espacios, ¿no? De promociones, de hablar fundamentalmente de Río Turbio como eje central y 28 de noviembre, porque si bien nos separan kilómetros, pero la idiosincrasia es la misma y por lo tanto, bueno, es la idea de desenvolvernos de esta manera. Sin duda que la comunicación es más amplia también, porque hay vida en todo sentido en la comunidad, las comunidades, pero ir tocando de a poco la idea de
de aquellos que tienen la vocación y que buscan y a través del esfuerzo se golpean, se levantan, se golpean, se levantan. Y bueno, esa es la idea de defender ese tipo de proyecto en la cuenca carbonífera. Sí, siempre como que de nuestro lado, hablo como equipo, es siempre llevar a Río Turbio como bandera. Y hay cosas que nos cuestan todavía, viste, comunicar, como por ejemplo esto que te decía, lo de la carta, que hay como trago de emblemas, que no pasa en otro lado eso. Y como te decía, nada, yo estuve trabajando en un local de sushi que era de Calafate, y como que no hay algo de identidad con lo local, ¿viste? Claro. Entonces, creo que por ahí rescatar eso, ponerlo en valor y demás, o sea, desde que partimos, que la birra que vendemos hecha en Río Turbio, me parece súper importante, y los productos que se hagan en Río Turbio, no porque la birra sea mía o lo que sea, sino que empezar a tomar en valor estos productos, estas situaciones, el mismo sello hecho en Río Turbio, súper importante. Uh-huh. Me parece que también así se crea, ¿no? Cultura, y se crea y al mismo tiempo se refuerza. Porque uno, qué sé yo no es que inventé la birra, ni fui el primero que la hice en Río Turbio, pero sí aportamos, y cada vez que vamos a otro lado nos cansamos de viajar a provincia, a la presentación de la fiesta de la nieve con nuestra pastelería, a las fiestas de la cerveza con nuestra birra, y siempre fue lo mismo. La bandera de Turbio, un casco minero y la gente preguntando, che, ¿qué onda? No, venimos de Turbio, che, pero es re feo ahí. No, pero bueno, no conocés nada porque esto tiene esto. Pasa. Y se va cambiando la visión de a poco. Se va cambiando. Entonces por ahí tenemos gente que no, yo probé una birra de un loco que era de Turbio, pero me contó que hay cascaditas, hay trekking, hay un museo minero. Y nada, vamos. Sí, gota a gota. Vamos por ese camino. Sí. Bien, yo le quiero comentar a la gente que estamos con José Lubonca, un hijo de Río Turbio, emprendedor y obviamente luchándola como muchos aquí en la cuenca. Nosotros vamos a ir a ver si podemos escuchar a Liliana Galimberti unos minutos y regresamos para el cierre de esta notita que bueno, agradecidos estamos a través del medio de poder contar y bueno, haberlo invitado y que haya llegado aquí, a esta salita José Ignacio Nacho López, que es bueno el nombre de la sala de streaming que tenemos. Genial. Patagonia Nexo, la radio que te conecta. 99.9, información que despierta. Desde la cuenca al país, la noticia está primero. Patagonia Nexo, conectados todo el tiempo. Patagonia Nexo, de la información que alerta. Desde la cuenca carbonífera para Santa Cruz y todo el país, actualidad, información en tiempo real, cobertura en vivo y las noticias que importan. Con la conducción de Nano López. Comienza ahora Streaming Patagonia Nexo, donde la información conecta. Panorama de la cuenca. Entre la organización social, las urgencias laborales y el pulso comunitario. La cuenca carbonífera atraviesa días intensos donde conviven iniciativas comunitarias que apuestan al futuro, tensiones laborales que marcan el presente y actividades sociales que sostienen el entramado cotidiano. Un repaso por lo más relevante. En tiempos donde las discusiones ambientales suelen quedar atrapadas en grandes discursos, lo que ocurrió en el Jardín Fuerza Aérea de Río Turbio tiene otro valor, el de lo concreto. La organización Huellas Patagónicas llevó adelante una jornada con salas de 5 años, acercando a los más chicos al conocimiento de la fauna regional,
con foco en los cóndores y el cuidado del entorno. Más allá de la actividad puntual, hay algo que merece destacarse. Casi 20 años de trabajo sostenido no son casualidad. En una región donde muchas iniciativas dependen del esfuerzo voluntario, la continuidad habla de compromiso real. Mientras las políticas ambientales suelen fluctuar según gobiernos, este tipo de acciones silenciosas construyen una base cultural más profunda. La pregunta es, ¿cuánto acompañamiento real reciben estas organizaciones desde el Estado? En el plano deportivo, el seleccionado de la Cuenca cayó 3-1 frente a Ushuaia en el argentino B Sur. El dato frío es la derrota. El dato importante, ahora no hay margen de error. El equipo mostró momentos competitivos, pero no logró sostener el resultado. El gol, producto de una jugada de Leonel Páez, que terminó en contra, alcanzó para cambiar la dinámica. Este tipo de torneos no perdonan irregularidades. La Cuenca no está fuera, pero sí en una situación que exige carácter más que juego vistoso. Los próximos partidos dirán si hay reacción o despedida anticipada. Quizás el hecho político más relevante de la semana fue la conformación del FRESU, el Frente de Sindicatos Unidos. Diversos gremios de la Cuenca se reunieron en Río Turbio y emitieron un documento conjunto con reclamos que no sorprenden, pero sí preocupan por su acumulación. Salarios acordes a la canasta patagónica, estabilidad laboral, defensa de la caja de previsión, normalización de obra social y reconocimiento del 180% de zona desfavorable. El tono del documento es claro. Hay hartazgo y percepción de abandono. Cuando sectores tan diversos logran unificarse, no es por casualidad, sino por necesidad. El FRESU no es solo un frente sindical, es un síntoma. La incógnita es si este espacio va a lograr sostenerse en el tiempo o si quedará en una foto de coyuntura. Rugby y comunidad, el otro motor social. Este domingo Río Turbio va a ser sede de una tercera fecha de encuentros de rugby de primera división. Guanacos Rugby Club será anfitrión en una jornada que reunirá equipos de toda la provincia. En contextos complejos, el deporte cumple el rol que va más allá de la competencia. Organiza, contiene y genera identidad. El rugby en la Cuenca, como otras disciplinas, funciona como un espacio donde todavía se construye comunidad sin grietas. Trabajadores organizados, diagnóstico compartido. El primer plenario del FRESU amplió el debate más allá de los gremios formales, convocando a trabajadores de distintos sectores. El objetivo fue claro: discutir la realidad laboral y social de la región en un espacio abierto. Hay un cambio interesante, ya no se trata solo de reclamos sectoriales, sino de una mirada más integral sobre la crisis. El desafío va a ser transformar ese diagnóstico colectivo en propuestas concretas. Jubilados activos. En Río Turbio, los jubilados municipales realizaron su asamblea y eligieron nuevas autoridades. Valeria Ricarte asumió la presidencia, destacándose por su trayectoria previa dentro del grupo. En un contexto donde los adultos mayores suelen quedar relegados, este tipo de espacios muestran otra cara: organización, participación y búsqueda de representación. No es menor, ¿eh? Los jubilados también están leyendo el presente y exigiendo respuestas. Vamos a ICRT. Finalmente, ICRT inició un proceso clave: la evaluación de sus activos con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación. El relevamiento incluye áreas estratégicas como minas, usina, sistema ferroviario, talleres, planta depuradora. Este proceso es un paso previo a la transferencia de activos a Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima, según el decreto 115/2025. Este punto es central y delicado. La evaluación de activos no es solo técnica, define el futuro de la empresa. La gran pregunta es si este proceso será transparente y si redundará en una reactivación real o en un reordenamiento administrativo sin impacto concreto en la producción y el empleo. La Cuenca muestra hoy tres caras simultáneas: una sociedad que se organiza, gremios, jubilados, comunidad, un Estado en proceso de redefinición, el caso de ICRT, y una vida cotidiana que sigue: deporte, educación, actividades sociales. Nada eso ocurre de forma aislada.
La clave estará en si estos movimientos logran converger en un proyecto común o si continuarán avanzando en paralelo sin tocarse. Ponemos el foco en Santa Cruz. Obras que avanzan, servicios que llegan y un Estado que intenta sostener presencia. Mientras la cuenca expresa tensiones y organización a nivel provincial, el movimiento pasa por otro eje: infraestructura, servicios básicos y despliegues territoriales que buscan dar respuesta a demandas históricas. El resultado, como siempre, es mixto. En Perito Moreno, obra pública como señal política. Autoridades provinciales y municipales recorrieron obras en ejecución en Perito Moreno que apuntan a reforzar infraestructura clave. El nuevo polideportivo, con un avance cercano al 15% en apenas 2 meses, aparece como una de las apuestas más visibles. A esto se suma la ampliación del albergue municipal, que ya rondaría el 40% de ejecución. La obra pública en el interior tiene un doble valor: mejora concreta y mensaje político. El dato a seguir no es solo el avance, sino la continuidad. En Santa Cruz muchas veces el problema no es empezar obras, sino terminarlas en tiempo y forma. Gas para más familias, una deuda estructural que empieza a moverse. En la zona norte avanzan obras de ampliación de red de gas en Caleta Olivia y Pico Truncado. En el barrio René Favaloro ya se iniciaron trabajos sobre una primera etapa de 1.200 metros, con una inversión que supera los 121 millones de pesos. En la Patagonia el acceso al gas no es un lujo, es una condición de vida básica. Cada metro de red que se extiende es calidad de vida, pero también evidencia una deuda histórica que todavía está lejos de saldarse completamente. Ruta 3. Un accidente cerca de Fitzroy volvió a poner en evidencia la fragilidad de las rutas patagónicas. 2 vehículos involucrados, uno volcado, personas heridas y un operativo que demandó más de 2 horas de trabajo coordinado. No hubo víctimas fatales, y eso ya es mucho decir, pero cada accidente en la Ruta 3 reabre la misma discusión: estado de las rutas, distancias largas y tiempos de respuesta, que en la Patagonia siempre juegan al límite. En el noroeste santacruceño, el Ministerio de Salud desplegó operativos en zonas rurales, alcanzando a trabajadores y pobladores alejados. Vacunación antigripal, antineumocóquica, doble adulto, controles y relevamiento de condiciones de vida fueron parte del abordaje. Este tiempo de operativos muestran una de las caras más efectivas del Estado cuando se mueve hacia donde la gente no puede llegar. El desafío es sostener esta presencia más allá de lo estacional y evitar que aparezca solo cuando el invierno empieza a apretar. El panorama deja algunas líneas claras. Hay obra pública en marcha, especialmente en el interior. Se intenta ampliar servicios básicos como el gas. La infraestructura vial sigue siendo un punto crítico y la salud territorial gana protagonismo en zonas alejadas. En síntesis, Santa Cruz muestra un estado activo, pero todavía corriendo detrás de necesidades estructurales. La diferencia, como siempre, no va a estar en los anuncios ni en las recorridas, sino en la capacidad de sostener políticas en el tiempo y traducirlas en mejoras reales para la vida cotidiana. Gracias a todos. Será hasta cualquier momento. Desde la cuenca carbonífera para Santa Cruz y todo el país, actualidad, información en tiempo real, cobertura en vivo y las noticias que importan. Con la conducción de Nano López. Comienza ahora Streaming Patagonia Nexo, donde la información conecta. Después de una hermosa charla pudimos escuchar a Liliana Galimberti desde Córdoba, hablándonos un poquito sobre lo que Patagonia Nexo de alguna manera trata de informar. Claro, O sea, se puede ser objetivo o no, tal vez en algunas cuestiones, pero bueno, es la comunicación que muchas veces la gente requiere y necesita. Pero hoy, bueno, hay situaciones muy
muy difíciles desde el punto de vista social. José, la verdad que llevándote al punto de emprendedor y esta situación que cae siempre en la misma línea, que es la situación económica, ha venido generando traspiés permanentes. Tu desafío ha sido importante y le seguí dando porque no es tan fácil tampoco. No es tan fácil y bueno, hay toda una estructura atrás. No solamente se ha crecido mucho como emprendedor y no es solamente cerrar y bueno, vendo 2 o 3 cosas que me compré y ya está. Hay toda una estructura armada con maquinaria y demás que no es fácil. No es fácil, menos ahora que si querés vender algo nadie está comprando nada tampoco, tanto ni insumo, ni maquinaria, ni el producto terminado. Entonces, sí, es como decís vos, es meterle y confiar en que en algún momento algo bueno nos pase como sociedad. ¿Tenés esperanza? Sí, eso es lo que no hay que perder. No, sin duda. Y si no hay, generarlas. Y nada, creo que no, los futuros no son alentadores, pero bueno, tampoco, como quien dice, no tiene que comer los piojos y estar al pie de cañón y nada, creo que, como decían los compañeros que vinieron jubilados, de militar y estar, ser consciente de que uno está en una sociedad y dar una mano es muy importante porque creo que es un momento donde nadie la está pasando bien. O nadie que sea llegado nuestro. Uh-huh. Sí, la famosa casta está como quiere, pero bueno, nosotros creo que nadie la está pasando bien y creo que, por más que suene hippie, pero repartir amor es fundamental en estas épocas. Un abrazo, tanto un abrazo como por ahí, nada, escuchar. Tengo mucha gente conocida que por ahí te cuenta cosas de la nada y eso no es más que la falta de espacios de comunicación. Entonces decís, ¿por qué me está contando de esto tan íntimo? Uh-huh. Yo que tampoco te conozco tanto, pero en realidad es eso, ¿no? La falta del oído, la vorágine constante de situaciones que van pasando, que nos van acelerando y no tener un espacio para poder pensar en nosotros, en reflexionar, en charlar con el otro. Y creo que nada, que eso está bueno tenerlo presente, ¿no? José, desde ya, muchísimas gracias. Hablamos más de 40 minutos prácticamente. No pareció, sí. Pero bueno, la idea era esa, es el espacio, la intención como para poder de alguna manera expresar lo que las vivencias y de cómo sostenerse en estos tiempos tan difíciles. Seguramente en algún momento vamos a poder reiterar nuevamente la charla cuando gustes y al servicio para lo que deseen. Dale, nada, agradecerte también, muchas gracias. El espacio, siempre la comunicación es importantísima, así que nada, te puedo meter el chivo, que nos sigan en las redes, que es Arte Café Birra. Correcto. Y nada, tenemos eventos todos los fines, todo el mes, así que nos sigan es un gran apoyo para nuestra comunidad que se va formando, ¿no? Sí, esto es una cuestión generacional. Yo pertenezco a otra generación, pero uno tiene que tratar de alguna manera ir readecuándose. Claro. O sea, si bien uno estaba en la gráfica o la radio, hoy el streaming también multiplica y es la manera de comunicar. No podemos estar ajenos y nosotros largamos esta experiencia, así que la idea es volcar y que todo el mundo venga, se exprese y busque la mejor manera y tener el criterio de ser solidario fundamentalmente, ¿no? Sí, porque este proyectito tiene que ver con un proyecto comunicacional que data de más de 18 años y que está en la comunidad dando vuelta, tratando de aportar de alguna manera algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, y ahora nos toca esto, o sea, todo nuevo, pero bueno, vamos a buscarle también dentro del rubro, claro. Exactamente. Así que los mejores deseos también para esto. Bien, nosotros vamos a continuar, tenemos gente linda acá también en el estudio que nos va a acompañar y sabemos lo que vienen bregando ya no solamente en estos años, sino que vienen de los 90 y vienen de años duros que no solamente Río Turbio, sino el país vivió políticas económicas adversas en contra de la responsabilidad que el individuo tiene como defensa, que es el Estado. Así que cortamos un ratito y nos preparamos para escuchar
ex trabajadores de ICF y ICRT, y seguramente nos van a comentar las distintas situaciones que están viviendo.